Porque esta sala es un teatro y Carta Abierta no es un teatro. Carta Abierta no es un acto. Carta Abierta es una asamblea. Y yo recuerdo los tiempos de la Ortiz en la que nos reuníamos concéntricamente y ya no teníamos una representación en una cabecera, sino que circulaba la estructura, muy por ahí de cuestiones de discusiones pedagógicas y demás, de las que no soy especialista, pero intuyo que si este fuera el único como el formato de debate de esta asamblea. En segundo lugar, yo le quiero agradecer a Ricardo la sinceridad con que nos habló. Yo creo que hizo una intervención muy dura, que refleja lo crítico de la etapa, que refleja lo crítico de los tiempos que vienen y que refleja el rol que Carta cumple y que debe cumplir. Con lo cual, le agradezco al compañero el esfuerzo, le agradezco seguramente las penas y los esfuerzos que debe haber hecho, seguramente acompañado por otros candidatos y también seguramente en soledad, viéndose en ese mar de tormentas de la política argentina, con muchos detalles alrededor. En segundo lugar, y por absolutamente cuenta propia, yo quiero decir que repetiría para la política electoral y de campaña del gobierno lo que Ricardo nos solicita a nosotros como Carta Abierta. Yo creo que no estoy seguro, hubiera querido escuchar mucho más a nuestro compañero en los medios, hubiera querido verlo mucho más protagonizando la escena política en espacios y herramientas que no controla Carta Abierta, sobre las cuales no decide Carta Abierta, sino que suponen una estrategia de campaña que incluye a un candidato de la provincia de Buenos Aires que a poco de la elección decía: me tomo unas vacaciones en Miami con mi novia. Y a mí esto, cuando comparo la figura de Ricardo Fossi, que va por cuenta mía, y luego por cuenta mía porque yo también estoy enojado por otras razones quizá, porque en mi cuerpo no estuvo representada el peso de esa situación, sino en otro compañero nuestro, entrañable compañero nuestro. Creo que hay una enorme cantidad de cuestiones. Otra cuestión es que algunos candidatos, mismo se parecía demasiado a Massa. Creo que hay nosotros en el perfil de la campaña y en la elección de los candidatos, en donde despreciamos la posibilidad de utilizar una herramienta política enorme, como fueron las PASO, para discutir qué representa mejor a esta experiencia política. Creo que tiene que ver con dimensiones muy importantes que son un debate hacia adentro, que creo que nos debemos de aquí en adelante, porque no es solo discutir qué ha pasado con la derecha, sino que hay que discutir qué hemos hecho nosotros como espacio político. Y entre esas cuestiones están estas y otras de organización, que creo que es el momento para discutir fuertemente y para reencauzar todas estas fuerzas en lo que muy bien describió Ricardo, en lo que representan Néstor, lo que representa Cristina y lo que se juega en la Argentina y en América Latina con este proyecto político. Nosotros, las situaciones de campaña son siempre muy duras para Carta. Carta es un espacio que en alguna medida, en gran medida, representa o articula a aquellos actores que sostenemos este proceso político, pero muchos de los cuales no estamos contenidos en las organizaciones y en los dispositivos, como dijo Ricardo hace un rato, que estructuran el armado político de este movimiento histórico que se llama kirchnerismo. Y creo que este es un debate que también tenemos que dar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que discutir sobre la dinámica de articulación entre actores sociales? ¿Qué pasa con el movimiento obrero? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué pasa con la convocatoria política a la militancia? Porque es cierto que quizá nosotros deberíamos haber estado más en la calle. Aquí votamos, de hecho lo había propuesto conversándolo con Ricardo, ¿por qué no llevábamos la asamblea a los barrios? Discutir en los barrios la propia Carta. No lo hicimos, fue una limitación nuestra, pero esa limitación está directamente vinculada a muchas otras limitaciones de campaña que nos exceden. Entonces, estos son temas a discutir. En segundo lugar, yo creo que, había anotado una gran cantidad de cosas. Yo quisiera discutir en algún lugar el tema de, ahí tenemos que discutir a Massa, qué implica Massa históricamente. Yo creo que la figura de Massa representa claramente, se llama Frente Renovador su fuerza, ¿no? Pero ese Frente Renovador que aparece como una imagen de un tipo joven, con energía, que besa a su mujer como besaba Néstor Kirchner a Cristina en los actos públicos.
¿Sí? Como la abrazaba. Sí, señor. Miren la tapa de Clarín. Miren las tapas de Clarín. Néstor y Cristina recuperaron la noción de amor en la política. Esa es una barra brava la campanilla. Perdón. Hay un conjunto, no lo comparo, lo que estoy diciendo es que lo que se está jugando es un antiguo debate en el seno del peronismo, de una fracción de derecha que condujo la historia del peronismo y que el kirchnerismo vino a cortar como historia de esa fuerza política, pero no pudiendo criticar nuestras políticas y dibujando de manera grotesca quizá lo que fue la incorporación del amor a la política y que tuvo como condición la incorporación de los hijos, que son los jóvenes, en la política argentina. Estamos ante una situación que lleva a pensar que la disputa actual es como tituló Horacio aquel libro Kirchnerismo, una controversia cultural. Estamos frente a un viejo debate que se reinicia en estos 2 años o que se profundiza en estos 2 años. Yo voy a citar a un tipo que no solemos citar en esta sala, y si me criticaron con lo que dije recién, bueno, que es De la Sota. De la Sota, en TN, con Massa en una mesita al lado, dijo: tenemos que preguntarnos de qué peronismo somos. ¿De qué peronismo somos? Y lo mira Massa con una cara de simpatía y obviamente de complicidad en la noción que es verdaderamente muy potente. Nosotros somos del último Perón. Somos del Perón que aprendió. Que es la última etapa, podría decirse que desde el Rodrigazo. Estoy hablando de la etapa histórica, no estoy hablando del líder, estoy hablando de la etapa histórica entre el Rodrigazo y AAA. Y aquel decreto de aniquilación de la dictadura de la subversión, firmado por Rucauf, entre otros, supone una etapa histórica que tiene al peronismo como actor hasta la década del 90. Desde luego la dictadura tiene un análisis particular, pero claramente la figura de Massa representa a ese actor que finalizó la etapa del peronismo en los 70 y que durante la década del 90 tomó la idea, tomó los indultos como bandera, tomó la política neoliberal, alcanzó a agarrar y planteó: finalmente tenemos un partido, ¿lo recuerdan? Cuando nosotros y la juventud, y aquí voy a ser también un poco incisivo, dice: somos los soldados de Perón. Lo escucho en las movilizaciones. Digo, la pregunta es quizá la pregunta que hace Rucauf. ¿Qué ocurre? Rucauf, cuando lo plantea, ¿a dónde va? Con Massa asintiendo a la teoría de los 2 demonios. De la Sota con Massa. A la teoría de los 2 demonios. Intentan reconstruir ese relato de la derecha para clausurar la política de cambios en la Argentina, remitiendo a lo peor de la conciencia política y de la escritura de derecha de la historia argentina. Y nosotros tenemos que apuntar. ¿Cómo? Explícame por qué ganó. Entonces, es un buen tema. Tenemos 2 años para después. Menos. ¿Sí? Menos. Ahora, tenemos 2 días, sí. Ahora, cuando decimos cuestiones de psicoanálisis y no de terapia. Acá la mayoría hacemos terapia y muchos seguramente con gente que está acá. Mi terapeuta un día me dijo, por cuestiones personales, me citó a Goethe. Del Fausto dijo: lo que heredes de tus padres, adquiérelo para poseerlo. No podemos poseer y ser representantes de una historia si no adquirimos esa historia y la discutimos para saber qué estamos tomando, porque si no discutimos esa historia, lo que hacemos es constituirnos en la herencia problemática de las generaciones que siguen. Nosotros tenemos que hacer de este lugar y de todos los ámbitos en los que participamos un lugar de debate en el que el kirchnerismo, como nos plantea Horacio y como está planteando Ricardo en la última intervención, lo plantea como una controversia cultural sobre cómo debe pensar la historia nuestro pueblo
sus líderes más importantes, empezando por Cristina, y dar este debate reflejado en las formas de organización y de convocatoria a las fuerzas argentinas en la Cámara, que discutir también las 20 verdades del peronismo. ¿Qué es mejor para un peronista? ¿Para qué peronista? ¿Y para qué historia del peronismo? ¿Y para qué historia de la realidad argentina problemática de las últimas décadas? Por último, festejo enormemente la ley de medios. Creo que ha sido una estrategia brillante. Creo que marca un camino y un tipo de debate por la estructura con la cual se conformó esa ley, en un conflicto real con los sectores de poder y en un debate colectivo que atravesó de distintas maneras, horizontales y verticales, la discusión de un futuro para todos nosotros, que hoy, con este último fallo, nos da la idea de que fuimos por el camino correcto, con la dirección de Cristina, con la dirección de Néstor, en el combate con los sectores de poder de la Argentina, y que debemos tomar este ejemplo para continuar hacia adelante. 2 años para construir, para seguir construyendo, para seguir fortaleciendo y para que tengamos otra década ganada más. Gracias.